Bienvenidos de nuevo a su canal, la guarida oficial del drama, las noticias bomba y las exclusivas más jugosas del universo del espectáculo turco. Estoy que no quepo en mí de la emoción por tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos en el fango de la farándula. Hoy agárrense fuerte porque vamos a exhumar un romance que grabó a fuego su nombre en los anales de la televisión turca y en el corazón de todos nosotros, los adictos al drama, el culebrón de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, han pasado lunas desde su separación, pero las brasas del chisme nunca se apagan del todo, ¿verdad? Y hoy vengo cargada con información que, se los aseguro, podría hacer tambalear los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre esta icónica pareja. Prepárense para el shock. Pero, un momento. Antes de que me deje llevar por la euforia y empiece a soltar bombas como si no hubiera un mañana, permítanme recordarles lo de siempre, mis adorados cómplices, suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni una sola gota de mi veneno informativo. Y por supuesto activen la campanita, ese pequeño artefacto tecnológico que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben que aquí siempre tenemos los chismes más frescos, picantes y explosivos directamente del horno de la farándula. Bien, ahora sí, a lo que vinimos, a desmenuzar el drama. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Serkan Bolat y Eda YLDZ. La pareja que nos robó el aliento, nos secó los lagrimales y nos hizo creer en el amor verdadero en Senkalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrificante, tan condenadamente irresistible. Que, como suele ocurrir en estos casos, la ficción se evaporó y dio paso a una realidad aún más emocionante. Se convirtieron en la pareja del momento, la sensación de Turquía. Los paparazzi los acosaban, las revistas les dedicaban portadas brillantes y las redes sociales estallaban en mil pedazos con cada foto, vídeo o simple rumor que se filtraba sobre ellos. Era la Bürsin Erçel manía en su máxima expresión. Pero como todo en la vida, y especialmente en el volátil y traicionero mundo del espectáculo, el cuento de hadas, la burbuja de amor y felicidad, reventó de la manera más abrupta y dolorosa. Y un final que para muchos fue repentino, inesperado y absolutamente devastador. Primero los susurros maliciosos sobre una inminente crisis. Luego las confirmaciones tímidas, las evasivas estratégicas y finalmente el anuncio oficial de la separación. Un drama en mayúsculas, un golpe bajo al corazón de todos los que suspirábamos por su amor. Desde entonces ambos han seguido sus respectivos caminos por separado, intentando reconstruir sus vidas y sus carreras bajo el implacable escrutinio público. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras públicas, generando ríos de tinta y un sinfín de especulaciones. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil un poco más discreto y reservado en lo que respecta a su vida amorosa, centrándose en sus proyectos profesionales y, aparentemente, intentando sanar las heridas del pasado. Pero la pregunta que resuena en mi cabeza y en la de todos ustedes es, ¿qué demonios pasó realmente entre ellos? ¿Cuál fue el detonante que provocó el cataclismo y destruyó ese idilio que parecía indestructible? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, mis queridos chismosos. Durante mucho tiempo se han tejido toda clase de teorías y especulaciones sobre las verdaderas razones de la separación. Desde los clásicos celos profesionales hasta las diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Algunos incluso apuntaron a la asfixiante presión mediática como un factor determinante en el fracaso de la relación. Pero, ¿y si les dijera que la verdad es mucho más intrincada, más oscura y que involucra elementos que hasta ahora se habían mantenido ocultos bajo 7 llaves? ¿Están listos para la verdad? Según fuentes muy cercanas a Kerem, después de la ruptura, él se sintió profundamente afectado, devastado. Y no solo por la pérdida de la relación en sí misma, sino también por la forma en que se manejó todo mediáticamente, por la percepción pública que se construyó sobre la ruptura. Al parecer, Kerem sentía que Hande no lo defendió con la suficiente vehemencia ante los constantes ataques, los rumores maliciosos y las especulaciones infundadas que surgían en la prensa. Sentía que ella priorizaba su imagen pública, su reputación intachable, por encima de la relación en sí misma, de su bienestar emocional. Uy. Esto se pone jugoso, mis amigos. Aquí hay tomate. Además, hay quienes aseguran que Kerem no estaba del todo de acuerdo con la dirección que Hande estaba tomando en su carrera. Al parecer, él tenía una visión más artística, más comprometida con proyectos que tuvieran un impacto social, que trascendieran el simple entretenimiento. Mientras que Hande parecía estar más enfocada en proyectos comerciales, en telenovelas con alto potencial de audiencia,
que le aseguraran una mayor popularidad, contratos publicitarios millonarios y el título indiscutible de reina de las redes sociales. Choque de ambiciones. Diferencia de prioridades. La tormenta perfecta para un final desastroso. Obviamente estos son solo rumores, especulaciones basadas en fuentes anónimas y en interpretaciones subjetivas de la realidad. Pero, donde hay humo, hay fuego, ¿no? Y la verdad es que estas versiones, estas pequeñas pinceladas de información, encajan con ciertos patrones de comportamiento que hemos observado en ambos artistas a lo largo de los años. La ambición desmedida de Ande por alcanzar la cima, su obsesión por la imagen perfecta, contrastan con el perfil más relajado, más bohemio y más comprometido de Kerem. Pero agárrense a sus asientos, porque aquí viene lo más jugoso, lo que podría cambiarlo todo. Se dice, se rumorea, se comenta en voz baja en los pasillos del espectáculo turco, que Kerem tiene preparada una entrevista explosiva, una confesión pública en la que piensa hablar abiertamente sin tapujos sobre su relación con Ande. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para el bombazo. Al parecer, está cansado de los rumores, de las especulaciones malintencionadas y de la narrativa unilateral que se ha construido sobre su ruptura. Quiere contar su versión de la historia, su verdad, sin filtros ni edulcorantes. No se sabe a ciencia cierta cuándo ni dónde se llevará a cabo esta entrevista, pero ya se está generando una enorme expectativa, una tensión palpable en el ambiente. ¿Qué secretos inconfesables revelará Kerem? ¿Confirmará o desmentirá los rumores que han circulado durante años? ¿Hablará de los verdaderos motivos de la ruptura, de los fantasmas que atormentaron su relación? ¿Sacará a la luz trapos sucios que hasta ahora permanecían ocultos? Desde mi humilde punto de vista, creo que esta entrevista podría ser un punto de inflexión en la percepción que tenemos de esta pareja. Podría cambiar la narrativa, humanizar a Kerem y mostrarnos una versión más vulnerable, más sincera y más cercana de él. Pero también podría generar aún más controversia, más odio y alimentar el fuego del chisme, convirtiendo la ruptura en un circo mediático aún más grande. En fin, solo el tiempo dirá qué sucederá. Pero lo que sí es seguro es que estaremos aquí, en su canal favorito, para contárselo todo, absolutamente todo. Cada detalle, cada matiz, cada declaración impactante. No se pierdan ni un segundo de esta telenovela de la vida real. Y mientras esperamos la bomba de Kerem, quiero recordarles que esto es solo una parte de la historia. No tenemos la versión de Ande, su perspectiva, su verdad. Y es fundamental tener en cuenta que siempre hay dos caras de la moneda, dos versiones de los hechos. Quizás Ande tenga una explicación lógica para todo, quizás tenga una historia completamente diferente que contar. Pero bueno, hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un romance que nos regaló momentos mágicos en pantalla y un drama fuera de ella que aún sigue dando de qué hablar, que sigue generando controversia y que sigue alimentando nuestra sed insaciable de chisme. Recapitulando un poquito, hoy hablamos de la posibilidad inminente de que Kerem Bürsin revele detalles íntimos y explosivos de su relación con Hande Erçel, motivado por su profundo sentir tras la separación y por las supuestas decisiones profesionales de Hande que no compartía. Es una situación que promete generar un revuelo monumental y cambiar la forma en que vemos a esta icónica pareja, a este amor de telenovela que terminó en tragedia. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. De verdad valoro muchísimo su tiempo, su lealtad y su apoyo incondicional. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem debería dar esta entrevista? ¿Qué secretos creen que revelará? ¿Creen que Hande responderá a sus acusaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos, quiero conocer sus teorías y quiero saber de qué lado están. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos chismosos y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo, a llegar a más personas y a traerles los chismes más jugosos, calientes y explosivos del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos seriales. No se olviden de activar la campanita. Se los quiere.